Bueno, seguimos con el ejercicio del otro día, que era ahí, en la parte B. La parte A ya la habíamos hecho. La parte B era con qué velocidad se desplaza y había que expresarlo en kilómetros por hora, metros sobre segundo, y después graficar velocidad en función del tiempo. Eh, bueno, acá lo que hicimos es calcular la velocidad, desplazamiento sobre el intervalo de tiempo, como posición final menos posición inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Eh, Como acá ven, el intervalo es de 0 a 10, que es el que tomamos como dato, donde el inicio es 0 y el fin es 10. Entonces, con las coordenadas, ahí está, posición final le corresponde al tiempo final, o sea, 6 y 10, y el tiempo inicial y la posición inicial es el punto 0, 0. Entonces, con eso, haciendo la resta arriba, sacamos la velocidad en kilómetros sobre minuto. Después, para pasarla a kilómetros por hora y metros sobre segundo, empezamos a completar las unidades que faltaban. Kilómetros ya está, hora no está, así que pasamos los 10 minutos a hora del metro y el segundo. Entonces empezamos por el metro. 1 kilómetro son 1000 metros, 6 kilómetros van a ser tanto. Entonces hicimos una regla de 3 simple y nos dio 6000 metros. Después, la otra unidad, para pasar ahora, las de tiempo, ¿no? Las de longitud ya están, kilómetro y metro. Ahora, la de tiempo tengo hora y segundo y yo tengo minutos. Entonces, lo que hicimos acá también con una regla de 3 simple es pasar de hora, los 10 minutos a horas, que da más o menos de 0,17, y los 10 minutos a segundos, que daban 600 segundos exactos. Con esos datos, entonces, relacionando las magnitudes, kilómetro sobre hora, entonces uso 6 kilómetros, ese es igual, y en horas me había dado 0,17. Bueno, me da aproximadamente 35,3 kilómetros sobre hora, y para pasar a metros sobre segundo, los 6 kilómetros lo pasamos a metros, 6000 metros, sobre 10 minutos en segundos, que serían 600 segundos, y nos da exacto 10 metros sobre segundo. Ah, con eso lo que nos faltó es hacer la gráfica de la velocidad tiempo, que yo la voy a hacer aproximadamente acá, en un color, en otro color, en azul. Sería, si es en kilómetro, la posición, y el tiempo en metros, y el tiempo en minutos, nos quedaría una gráfica con velocidad constante acá, sí. ¿En qué punto? En 0,6 kilómetros perdón, kilómetros sobre minutos, me olvidé. No era posición, era velocidad, ahí está. Kilómetros sobre minuto, y punto en 0,6 y constante. Después dice, ¿dónde se hallará las 2 horas y cómo supones que debe ser el movimiento? Para saber dónde se hallan las 2 horas, lo que se puede hacer es eh, la ecuación horaria. La ecuación horaria que es, porque acá en el gráfico se puede hacer en forma aproximada. Pero ¿qué pasa? Yo acá tengo 10 minutos. 2 horas son, lo primero que hicimos es pasar 2 horas a minutos, sabiendo que si 1 hora son 60 minutos, entonces 2 horas, ¿cuánto van a ser? Eh, Acá no sabemos. Entonces con regla de 3 simple se hace. Estamos calculando el tiempo acá, en realidad. El tiempo va a ser, bueno, 1 hora divide y después se multiplica 2 horas por 60 minutos, y ahí nos estaría dando, hora se va con hora, 2 por 6 12, 120 minutos. Entonces, como acá se va del rango del gráfico, gráficamente no podríamos decirlo. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos la ecuación horaria. Como ya sabemos la velocidad, nosotros la velocidad la teníamos 0,6. Entonces, yo digo que la posición es igual
La posición en función del tiempo, ¿no? Es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial. Donde acá, entonces, ¿cómo quedaría? La posición inicial, como vemos acá, es cero. La velocidad nos dio 0,6. Estamos en kilómetros y en minutos. Y el tiempo final es el que me está pidiendo a mí como variable, t le voy a poner. Y el tiempo inicial yo sé que vale cero porque arranca de cero. De pasado el limpio, la ecuación horaria quedaría así, 0,6 t. Entonces, acá, esta es la que voy a usar para dar la respuesta, ¿no? Y cualquier otro momento, yo lo que tengo que hacer es la posición que va a tener a los 120 minutos. Entonces, donde dice t, yo reemplazo por el tiempo de 2 horas o 120 minutos. Entonces quedaría 0,6 por 120. En unidad me va a dar en kilómetros, ¿sí? Porque este era kilómetros sobre minuto y este minuto. Acá lo estamos usando sin unidades. Entonces 0,6 por 120, hacemos con la calculadora, nos está dando 72 kilómetros. Y ahí estamos dando la posición en que va a estar a las 2 horas. Y suponemos que es un MRU. ¿Por qué? Porque la gráfica es una recta. Hemos dicho que cuando pasaba eso era un movimiento rectilíneo uniforme. Eh, ¿En qué instante estará 18 kilómetros del origen del sistema? Acá, bueno, usando la misma ecuación horaria, que acá lo hicimos con unidades y acá sin unidades. De la misma ecuación horaria, pero ahora la incógnita es el tiempo y la posición nos la dan, ya que de la ecuación horaria tendría que despejar el tiempo. Acá me da 30 minutos. Acá he hecho lo mismo como sin unidades, aclarando que estamos trabajando con kilómetros y con minutos. Bueno, después hicimos el 2, que es un ciclista que viaja una trayectoria rectilínea. Corre la primera mitad de su camino a 40 kilómetros por hora y la otra a 20 kilómetros por hora. La mitad de velocidad sería. Pregunta, ¿cuál de las siguientes gráficas representa el movimiento del ciclista? Bueno, como habla de la mitad del tramo, yo lo que hicimos acá es dividir en dos tramos iguales el recorrido, las posiciones, ¿no? Acá sería a los 20 y a los... No, no sabemos, pero quiero decir que acá no sabemos, pero está a la mitad del recorrido. Entonces, como a la mitad, como el quiebre, el cambio de velocidad lo hace a la mitad del recorrido, acá el quiebre está acá, entonces esta ya la descartamos. Lo mismo que esta, el quiebre. Ah, este. Este también lo descartamos al principio porque el quiebre no está a la mitad, sino está más abajo. Entonces estaba entre el 2 y el 3. El 2 lo descartamos ¿por qué? Porque si nosotros nos fijamos la pendiente, en el, en el primer tramo tiene una pendiente menor que en el segundo tramo. Significa que acá la velocidad es menor y acá la velocidad es mayor. Cosa que pasa totalmente al revés, porque acá es la velocidad mayor y acá empieza disminuye la velocidad. Entonces con eso deducimos que era el 3. Disminuye la velocidad en el segundo tramo. Claro, habíamos asociado a la velocidad a la pendiente en el gráfico espacio-tiempo. Pregunta, despreciando el tiempo empleado en variar la velocidad, ¿cuál de las siguientes gráficas de velocidad en función del tiempo representa el movimiento? Dijimos que era la primera. ¿Por qué? Porque si ven acá, ahora el gráfico es velocidad, tiempo, ahora sí decimos que acá son 20 kilómetros por hora, acá son 40 kilómetros por hora. El tema es que empezamos a analizar el tiempo. Acá, para hacer el primer tramo, tardó 2 horas. Y acá
al disminuir la velocidad tardó 4 horas. Cambio acá, fíjense, tarda el mismo tiempo. Por eso te lo descartamos, porque acá, ¿cómo va a tardar el mismo tiempo? Porque dice, como el espacio recorrido es inversamente proporcional al tiempo, a menor velocidad, mayor será el tiempo. O sea que acá correspondería al gráfico A, porque como acá disminuye la velocidad, tiene que aumentar el tiempo, cosa que pasaba en el primer gráfico. Acá, dice la otra gráfica, o sea, la que está acá, la que descartamos, con cada gráficas de las que quedaron, 2, 3 y 4, pues se corresponden. Y describir una situación, ¿no? Que corresponde a esa gráfica. Por ejemplo, acá, en la gráfica 2 el ciclista, fíjense que acá es gráfico posición-tiempo, entonces esta es la mitad del recorrido. Acá está la mitad del recorrido. Y acá no. Y acá el quiebre no lo hacen, este lo descartamos. Porque acá viene una velocidad y de repente la aumenta, pero no en la mitad del recorrido. Y acá, analizando este gráfico, que es velocidad-tiempo, dice que acá tiene una velocidad de 40, acá una de 20. Lo que hace es, en el mismo tiempo, entonces a igual tiempo, con mayor velocidad, el recorrido tiene que ser mayor donde tiene mayor velocidad. O sea que tenemos que elegir entre, entre las que tienen mayor velocidad al principio y después disminuye la velocidad. Fíjense que la 2 también la descartamos porque acá tiene una velocidad y la aumenta, así que no queda otra que sea la 3. Justamente acá tiene una velocidad y después la disminuye. O sea, de 40, por ejemplo, pasa a 20. Y también el tiempo se duplica. Con esta velocidad lo hacen este espacio lo hacen este tiempo y acá lo hacen el doble de tiempo, porque es la mitad de la velocidad. El último, observando las áreas de los respectivos gráficos velocidad-tiempo, analizar la verdad o la falsedad de la siguiente expresión de la velocidad media. Dice que la velocidad media es la suma de las velocidades dividido 2. Dijimos que era falsa porque si usamos esta fórmula, la velocidad 1 es 40, la velocidad 2 20, dividido 2 da 30. Utilizando la definición de velocidad media, en el primer caso lo que hicimos fue calcular el desplazamiento. eh, Como hace la mitad del tramo, el primer tramo, si va a 40 y tarda 2 horas, como dice acá, me da 80. O sea que acá está recorriendo 80 kilómetros. Entonces acá, si en el segundo gráfico, si hago el mismo razonamiento, son una velocidad de 20 y 4 unidades, sean 4 horas. También me da 80. O sea que en total se movió, el recorrido total el total es 160. Entonces, como el desplazamiento que dice acá, yo lo que tendría que hacer es el desplazamiento 160 dividido 6. 6 son las horas que tardó en hacer todo el recorrido, los 160 kilómetros. Y da 26,6, ¿viste? No es lo mismo que nos dio 30 acá. En el segundo caso hicimos la misma cuenta y daba 40. Bien, después el tercero. El tercero, este fue uno de los que, no sé, el tercero, el 3 y el 4, uno de los más difíciles. Si un móvil viaja en línea recta de la ciudad a la ciudad B, y después, vamos a hacer así, de la A a la B, y lo que hace acá, eh, ponemos así, y la distancia de 300 kilómetros, o sea, de A a B hay 300 kilómetros,
¿Y qué otro dato nos da? Dice que eh, el cuerpo, podemos poner así, V1, cuerpo tiene una velocidad uno que es de, no lo dice, pero lo podemos sacar porque si sabemos que hace 300 kilómetros y tarda 225 minutos, eh, suponemos que ahí podemos calcular que la velocidad uno es igual a el desplazamiento que hizo dividido el intervalo de tiempo. Como el desplazamiento se mueve de A para B, y yo acá voy a elegir, en A voy a elegir la posición cero. Entonces acá B va a tener la posición 300 en kilómetros. Entonces acá yo puedo decir, desplazó positivamente, porque posición final menos posición inicial, o sea, 300 kilómetros menos 0 kilómetros, y ahí ya puedo poner el intervalo de tiempo, 225 minutos. Haciendo la cuenta te da 300 kilómetros dividido 225 minutos. Te daría 300 dividido 225, 1,3. 1,3 periódico, aproximadamente 1,3, redondeando. Kilómetros sobre minutos. Con el 2 también podemos calcular la velocidad del 2. Se dice que es el desplazamiento dividido el intervalo de tiempo. Es la posición final, sería ahora, porque como el B va eh, al encuentro del otro, mueve hacia A, decía la velocidad 2, sería desplazamiento, posición final termina en cero, posición kilómetros. Y posición inicial es donde estaba, donde arrancó él, que es 300 también. O sea que el desplazamiento va a ser en valor el mismo, pero cambia el signo. Y el tiempo este lo hace en 360 minutos, así que ahí podemos sacar, te da menos 300 kilómetros y dividido 360 minutos. Y ahí queda negativo. Y hago 300 dividido 200, no, 360. Que da menos 0,8333, aproximadamente 0,8 kilómetros sobre minuto. Y ahí ya tenemos las velocidades, como para arrancar el problema. Entonces ahora dice elegir un origen de tiempo y un sistema de referencia. Yo había elegido el origen de tiempo, pero después habíamos elegido otro. Dijimos que el origen de tiempo iba a ser el B, porque otro dato que dice acá que el móvil el 2 parte una hora antes que el móvil uno. O sea que todo el tiempo del primer móvil le tengo que sumar 60 minutos, porque es una hora. Una hora, acuérdense, lo transformamos a 60 minutos. Bueno, entonces ahí tenemos como para armar las ecuaciones horarias. Y yo digo que la posición, esto ya está, así que esto lo borro. Ya sabemos que este es 1,3 y este es, la velocidad 2 es menos 0,8. Bueno, ahora vamos a hacer la ecuación horaria para cada una de los móviles. Entonces quedaría. Si yo tomo como referencia el tiempo en cero, cuando empieza el movimiento, o sea, ¿y quién empieza el movimiento? El móvil 2. Yo tomé como en posición, tomé como cero a A, el móvil A. Pero el tiempo no necesariamente tiene que ser el donde está la posición o donde empieza a moverse este móvil. Te puedo tomar, pero nosotros elegimos tomar como el eh, tiempo cero acá, cuando empieza a moverse.
Entonces si acá el tiempo inicial es cero, acá el tiempo inicial va a ser eh, el mismo, pero más, o sea, cero más 60 te da 60 porque es una hora después se mueve. Que lo mismo que decir que este se mueve una hora antes, nosotros lo miramos desde el punto de vista que el primer móvil se mueve una hora después. Entonces ahí planteamos la ecuación horaria. ¿Algún otro dato? No, la posición. Acá la posición es cero y acá la posición es 30. Tenemos las posiciones, las velocidades y los tiempos. Entonces vamos a plantear la ecuación horaria, la voy a hacer en rojo para el móvil uno. Hacemos así, móvil uno. La ecuación horaria es x es igual a posición inicial más velocidad del móvil uno por el tiempo final menos el tiempo inicial. Y acá empezamos a reemplazar x a que es igual. X va a ser X nosotros le llamamos al punto de encuentro, que puede ser por acá, no sé, no sabemos. Pero sabemos que es el mismo para los dos, es el punto de encuentro. La posición inicial del móvil uno, ¿cuál es? Es cero, porque justamente ahí tomamos el sistema de referencia de la posición. La velocidad en uno ya la habíamos calculado, es 1,3. El tiempo final, ¿cuál va a ser? Y puede ser t, porque acá también van a tardar un tiempo t en encontrarse, ¿sí? Que tampoco lo sabemos. Em, y así sucesivamente. Podemos poner el tiempo final acá, es t, y el tiempo inicial es 60. Si lo hago, bueno, pasado limpio sería 1,3 por, eh, por t y hago distributiva, menos 1,3 por 60. Ahí ya puedo dar una ecuación más, sería 1,3 por t, y esto lo hago con la calculadora, 1,3 por 60, 78. Y como ahí ya tengo una ecuación, pero tengo dos incógnitas, tengo la x y tengo la t. Acá, si hago lo mismo para el móvil 2, lo que tengo es que la posición, tengo x es igual a posición inicial más velocidad del móvil 2 por el tiempo final menos el tiempo inicial. La posición, entonces va a ser igual. La posición inicial es 300, porque yo tomé como referencia el cero en A, 300. La velocidad da negativa, así que ya pongo el signo menos acá, 0,8. El tiempo final es el tiempo donde se van a encontrar, o sea, t. Y el tiempo inicial, que tomé como referencia el cero cuando se empezaba a mover B. Lo mismo, hacemos la cuenta como hicimos acá, da 300, como el cero no es nada, restando es 0,8t. Y ahí ya tenemos esta otra. Entonces ahí nosotros lo que podemos hacer es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, resolverlo por cualquier método, por ejemplo, sustitución, igualación. eh, Nosotros, por ejemplo, acá igualación, ya que las x están despejadas. Entonces, usando la igualación, voy a hacer en otro color, violeta. Entonces yo uso igualación y digo, em, como x es igual a x, es el punto de encuentro, entonces de este lado pongo 1,3 t menos 78 va a ser igual a 300 menos 0,8 t. Junto a las t, por ejemplo, para este lado, 1,3 t más 0,8 t, y de este lado dejo con los números 300 y pasa sumando el 78, y acá me da 2,1, con la cálculo pueden hacer, y este está 378. Pasa dividiendo, y ahí ya tengo el tiempo en que se van a encontrar, que es 100 180. Estas son con la calculadora.
Bueno, ese es el sistema de referencia, los vectores uno y 2. Y de paso ya nos embalamos y calculamos el tiempo exacto de encuentro, que es lo que pide acá en el C. En el C dice, lo vamos a hacer lo mismo pero con el gráfico. Esta es la posición en kilómetros. Y este va a ser el tiempo en minutos. ¿No? ¿Era así? ¿Kilómetros y minutos? Sí. Kilómetro y minuto. Entonces acá digo, yo voy a hacer el móvil uno con violeta y voy a hacer en rojo el móvil 2 en rojo. Así que, bueno, empiezo por el móvil 2 que fue el primero que se movió, o sea, cuando el tiempo vale cero. Acá yo voy a poner más o menos las coordenadas que me convienen. Este es 0, 0. Y acá como se cortan en 180 yo voy a hacer. Ah, bueno, acá me dice los datos 360 minutos. Por ejemplo, este es 6, puede ser 60, 120, 180. eh, Acá puede ser, voy haciendo de 60 en 60. 240, 300, 330 y 360. Entonces, por ejemplo, ahora sí. Y en posiciones 300, así que yo puedo hacer 100 acá, 200 y 300. Uso esa escala. Bueno, entonces voy a empezar por el móvil 2 que fue el primero que se movió. O sea, arrancó el tiempo cero y ya se empezó a mover. Pero el tiempo cero él estaba en el kilómetro 300 y terminó en el kilómetro cero, pero a los 360 minutos. O sea que la gráfica es una gráfica, una recta decreciente que termina ahí. Empieza en 300 y termina en cero. El tiempo empieza en cero y termina en 360 minutos. Es el tiempo que le tomó, según estos datos de acá, el recorrido. Y ahora voy a hacer el móvil 2 en violeta, que es, este no arranca de cero, arranca una hora después, o sea que arranca acá, arranca en 60, en la posición cero. Y ahí empieza a subir y llega a los 300 minutos en 225 minutos, a los 300 kilómetros. 225, debe andar por acá, bueno, más o menos, por acá. O sea, yo sé que a los 300 llega, sería 180, 1, 2, 3, por acá. Bueno, vamos a suponer, no está bien escala esto, ¿eh? Yo estoy haciendo manos. Ahí, se me movió un poco. Ahí, bueno, más o menos. Se cortan por esta zona, ¿ven? Está dentro de los 180 que nosotros habíamos calculado recién analíticamente. Así que hay una coincidencia. O sea que el significado, la interpretación que damos que donde se cortan las dos rectas de gráfico espacio-tiempo de los dos movimientos de la ecuación horaria, donde se cortan es el tiempo de encuentro y acá, si lo leen, es el lugar de encuentro. Y ahora hacemos el velocidad, tiempo. Entonces acá, como la velocidad, por ejemplo, acá me da uno, vamos a suponer que este es 1, 2, este es -1, y la velocidad es en kilómetros sobre minutos. Y el tiempo, esta es la velocidad. Y el tiempo sí lo vamos a dejar en minutos, tal como estaba en el ejercicio. Entonces, el primer móvil que daba la velocidad de uno era 1,3. La velocidad de uno es 1,3. Y la velocidad de 2 era -0,8, negativa. Que te lo dejo acá abajo. Entonces, el primer móvil, por ejemplo, sería por acá. Estaría a esta altura, pero no arranca en el tiempo cero. El que arranca en tiempo cero es 0,8, sería este. Y llega, 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 llega y va en el tiempo, ¿no? Porque dice
cómo se halla en este gráfico el tiempo de encuentro. Vamos a suponer que no sabemos que el tiempo de encuentro sería acá, llamamos t. Nosotros ya sabíamos que era 180. En cambio, entonces yo marco la superficie, o sea, que hay entre el eje y la gráfica me da esta superficie, ¿no es cierto? En cambio, en el otro movimiento lo voy a hacer en otro color para que se vea mejor. El, el B1 lo voy a hacer en rojo. Arranca a ponerle 60 minutos más tarde, por acá, una hora después. Y bueno, y acá vamos a hacer que es el punto de encuentro. Si ustedes se acuerdan que está relacionada en el gráfico velocidad-tiempo, ustedes saben que el desplazamiento, despejando de la fórmula, es velocidad por tiempo, o por intervalo de tiempo, mejor dicho. Y esto es la superficie del rectángulo. ¿Qué rectángulo? El rectángulo que se forma con la base del tiempo y la altura, base por altura, donde la base es el tiempo o el intervalo de tiempo y la altura es la velocidad. Entonces, si yo sumo, el tiempo de encuentro va a ser el tal que si yo sumo las dos superficies, me tienen que dar 300. O sea, ¿qué significa? Porque 300 fue el desplazamiento. Yo lo hago así. El desplazamiento es 300, que es la distancia entre ellos dos. Pero tengo que sumar las dos superficies, o sea, la velocidad por el tiempo del primero y la velocidad por el tiempo del segundo. O sea, velocidad uno por su intervalo de tiempo en uno más la velocidad de 2 por su intervalo de tiempo en 2. Sumar en el sentido de las velocidades ahora, no importa el signo, porque yo estoy calculando el área, entonces tomo el valor positivo. Entonces digo que 300 es igual a velocidad uno que era 1,3, y el intervalo de tiempo en 1,3, ojo, es el tiempo, pero menos 60. O sea, le tengo que sacar este pedacito porque empezó una hora después. El tiempo menos 60. La velocidad 2 tomo el valor absoluto, 0,8, como estoy calculando la superficie, o lo estoy asociando a la superficie. Y el intervalo de tiempo 2, ¿cuál será? Ese sí es completo. Es de cero a lo que es el t este, ¿no? Entonces pongo directamente t menos 0, como lo pongo así, y empiezo a hacer la cuenta. 300 es igual a, acá puedo hacer distributiva, ¿no? Hago 1,3 por t, y acá hago 1,3 por 60, y acá lo que hago es también distributiva. No hace falta porque es 0,8 por t, ahí está. Junto las t para un lado, por ejemplo, 1,3t más 0,8 t me da 2,1. Entonces ya tengo 2,1 en t, y acá es 1,3 por 60, que me da 78. Entonces te lo paso, hago 300, paso sumando, y acá queda 2,1 t. Entonces queda 378, y este pasa dividiendo y me queda el tiempo. O sea que el tiempo este sería 378 dividido 2,1, que me da 180. Bueno, como habíamos calculado de la otra manera. Bien, ahí termina esta parte.